en la parte teórica. Les estamos poniendo ejemplos. ¿Por qué? Porque en el examen les van a venir preguntas de este tipo. Y ustedes van a tener que, por eso les digo, pueden usar todos los chats que quieran. Lo que vamos a querer es que luego sinteticen la información y expliquen, pues no digan, a ver, diga usted qué enfoque es, este enfoque es así, por esto, por esto, por esto. Esa es la idea. Y luego tenemos este que ya de por sí vamos viendo que es un enfoque histórico, ¿no? Porque vemos el contexto histórico, natural y social de la enfermedad. Acá lo que estamos viendo cómo ha evolucionado los casos de dengue y introducción de serotipos en el Perú desde 1990 a 2014. Si revisamos esta evolución histórica, vamos a ver de que antes de 1990 no había dengue en el Perú. ¿Por qué? Porque se hizo una campaña de erradicación del mosquito usando DDT. Pero luego de ahí se cortó la campaña y comenzó a ingresar el Aedes, y paralelamente a Aedes ingresó el dengue, ¿no? Y ahora ven de que todo el país hay Aedes, ¿no? Incluso por el cambio climático está modificándose la ubicación tradicional de la Aedes. Y ahí lo que tenemos que hacer es prevención a largo plazo. Este es el enfoque histórico. Muy bien, preguntas si tienen alguna pregunta, si no, para pasar ya al tema del proceso salud-enfermedad, que también supongo no va a ser complicado, porque ya ustedes manejan este tema del proceso salud-enfermedad. Es una síntesis de un conjunto de determinaciones que ocurren pues, en el proceso y que van a definir riesgos y ciertas potencialidades para que ocurran ciertos problemas de salud. Y consecuentemente el proceso salud-enfermedad, como menciona ahí, es un proceso previsible, social e históricamente determinado. Y esto de acá es importante que recuerden también, que la determinación no indica fatalidad, sino probabilidad. Entonces, en el proceso de salud-enfermedad vamos a identificar una serie de riesgos y potencialidades que, dependiendo de la presencia de estos riesgos y potencialidades, la probabilidad será mayor o la probabilidad será menor de desarrollar la enfermedad. Estos son diferentes esquemas que seguramente también han visto. Este es el proceso salud-enfermedad planteada por Milton Terres. Seguro que lo han visto en Salud Pública 1. Entonces, ¿qué nos dice? Lo que yo les mencionaba. Nosotros empezamos, como ven ahí ustedes, o sea, hay dos condiciones. Hay un estado de bienestar y hay un estado de malestar. Nosotros iniciamos con un estado de bienestar máximo y conforme pase el tiempo podemos ir deteriorando nuestro estado de bienestar hasta llegar al nivel más bajo de bienestar. Y a partir de ahí vamos a empezar el proceso de enfermedad. Y el proceso de enfermedad no empieza súbitamente, sino va igual como el daño, así como el estado de salud se deteriora progresivamente, la enfermedad también va a ir incrementándose progresivamente hasta que nos lleva a la muerte. Y eso se va a correlacionar con esta capacidad de funcionamiento. En la medida que tenemos todas nuestras capacidades, nuestra capacidad de funcionamiento va a ser la mejor. En la medida que no ocurra esto, nuestra capacidad de funcionamiento va a ir reduciéndose, como vemos ahí, ¿no? Luego acá tenemos a otro autor que nos habla lo mismo, ¿no? Dice hay una zona neutra y de ahí hay una zona de salud positiva y hay una zona de pérdida de la salud. Y pérdida de la salud caracterizada por los signos y por los síntomas, que finalmente nos va a llevar a la incapacidad. Ya saben ustedes qué signo y qué síntoma, también entiendo, ¿no? ¿La fiebre qué es? ¿Un signo o un síntoma? ¿Sí? ¿Seguro? ¿La fiebre qué es? ¿Un signo o un síntoma? Es un signo y es un síntoma. Claro, ¿no? Estoy con fiebre, tengo fiebre, ¿qué sería eso? No, pero ¿qué sería? ¿Signo o síntoma? Es un signo. Así tienes, estás caliente, trae el termómetro y le pongo el termómetro. Tienes 39
39.5. ¿Qué es? Un signo, pues, ¿cierto? O sea, es signo y es síntoma. Un síntoma es lo que yo siento, ¿no? La cefalea, ¿es un signo o es un síntoma? Un signo, porque me duele la cabeza. Si yo pudiese medir el grado de dolor de cabeza que tienes, se convertiría en un signo, ya no en un síntoma, ¿cierto? Eso es lo que les estoy diciendo. Tengo fiebre, estoy con fiebre, ese es síntoma. Te tomo la temperatura y te evidencio que tienes 39.5, ese es un signo. La hepatomegalia, ¿es un signo o es un síntoma? Es un signo cuando tú dices, tengo hepatomegalia. No. Entonces vas, examina el médico, a 2 centímetros debajo del reborde costado. Eso es hepatomegalia. Es un signo, no es un síntoma. Entonces, para recordar un poquito, por eso les digo, la epidemiología tiene que ver con lo que ustedes estudian. O sea, no es una sí, tiene que ver con eso. Porque si no entienden que es un síntoma, no entienden que es un síntoma, no entienden que es una bacteria, una riqueza, prión, no van a entenderlo, ¿no? Pues tiene que ver, si ustedes no aprenden eso, si no saben cómo es que se desarrolla una enfermedad, no van a ser buenos médicos. ¿Y a qué les ayuda la epidemiología? A entender esos conceptos. A saber para qué tengo que conocer yo el periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de latencia? ¿Qué es el periodo de ventaja? Esas cosas tienen que saber. Y no está alejado de su estudio, porque es que cuando uno empieza la carrera, no sé qué imagen se habrán puesto ustedes, pero a veces entramos a la carrera y decimos, yo quiero trabajar en el hospital más complejo, ¿no? Estar de blanquito y ver los casos más complejos. O cuando están estudiando van a ver, acuérdense de mí, alguien va a ver y dice, oye, vi un paciente con una enfermedad X y dice el profesor que este es el 5.º caso que hay en el país. Tú no lo has visto, yo he visto ese caso, ¿no? Eso nos apasiona. Eso es una parte, pues, pero la otra parte es lo más común que van a ver ustedes, van a ser otras patologías. Y para eso tienen que estar preparados y para eso los prepara la epidemiología. Entonces estábamos hablando de este otro autor que nos habla también que el proceso de salud de enfermedad es un continuo, que no es que hoy estoy sano y mañana estoy enfermo. De repente hoy día vine en mi fase prodrómica y ya mañana pues comencé a hacer los síntomas. Empecé con fiebrecita, malestar general y de repente ya al día siguiente empecé con dificultad respiratoria y al otro día ya terminé en un hospital, ¿no? Y así es el proceso de salud de enfermedad. Luego hay una serie de modelos que también seguramente lo han revisado. El modelo ecológico tradicional, y ahí habla de la triada ecológica, gente, buen medio ambiente y la ocurrencia de enfermedad, que es lo que vamos a revisar. El modelo histórico de Lalón, que vamos a revisar también. El modelo de Weber, que es más o menos parecido al de Lalón, pero que está orientada desde la perspectiva del análisis de políticas de salud. El modelo de Bloom, el modelo de los determinantes de salud de Pavlov, y el modelo determinante de salud de Daniel y Whittier, que son los que hablaron de los determinantes sociales de la salud. ¿No? ¿Cuál es esa gráfica donde aparecen las capitas de los determinantes proximales y de los determinantes distales? Este es el famoso modelo unicausal que apareció y lo vamos a ver. Miren, también recuerden esto. Esto lo vamos a ver cuando revisemos la teoría de la causalidad. Y ahí vamos a recordar de manera más amplia, ¿a quién? No, antes de él, después de él, a Roberto Koch. ¿Por qué planteó? ¿Qué planteó Koch? Roberto Koch. A ver. Y él es el que nos dijo que hay microbios específicos para enfermedades específicas. Y nos planteó los postulados de Koch. Eso han hecho, ¿cierto?
¿O no ha revisado? Sí, que ha revisado, pues. ¿Microbiología han hecho o no? Sí han hecho. Microbiología tiene que saber los postulados de Koch. Y si no, este es el momento, les voy a recordar. Pues nuevamente le reitero, se dan cuenta que epidemiología no está alejado de lo que ustedes deben saber. Y para poder plantear esta teoría o este modelo unicausal, nos tenemos que sustentar en los postulados del famoso Roberto Koch, donde dice el microbio se tiene que reproducir en un animalito, ¿no? Para que produzca enfermedad tiene que haber un solo microbio. Y eso sustenta lo que vamos a hacer más adelante, la famosa causa necesaria y causa suficiente. Entonces, este modelo explica muy pocas enfermedades y tiene una utilidad limitada. Actualmente, a veces discutimos, ¿no? Y decimos, a ver, ¿qué enfermedad tendrá o será explicada por el modelo unicausal? De repente, alguna enfermedad genética, ¿no? Donde hay un gen, y si no está ese gen, no se produce la enfermedad. Pero de enfermedades infecciosas, una así, jalándonos de los pelos, es el de la rabia, ¿no? Eso lo vamos a discutir más ampliamente. Luego tenemos este modelo ecológico, que es el que sí vamos a utilizar de manera frecuente cuando hagamos la historia natural de la enfermedad. Si bien este modelo ecológico, lo están viendo, miren lo que les voy diciendo hoy día, si bien están viendo de que dice hay agente, huésped, medio ambiente, y fundamentalmente pone énfasis en los agentes biológicos, puede ser también un agente químico, un agente social. Y ahí la historia natural de la enfermedad la podemos diseñar según el modelo que les vamos a enseñar para cualquier tipo de enfermedad. Entonces no se compliquen cuando hagan una enfermedad no transmisible, como es el tema de los accidentes de tránsito. No se compliquen para hacer la historia natural de la enfermedad, sobre todo para hablar del periodo prepatogénico. Y este modelo ecológico nos dice que hay un equilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente, que es la tríada ecológica, no se olviden. Cuando hay ese equilibrio no se produce la enfermedad. Cuando se rompe el equilibrio, ya sea porque se altera el medio ambiente, ya sea porque se debilita el huésped, ya sea porque la gente aumenta su cantidad o su agresividad, se va a romper este equilibrio. Y eso es lo que se llama la fase de susceptibilidad, ¿no? En ese proceso, si se rompe uno de los elementos de esta triada, se va a producir la enfermedad. Y vamos a pasar al periodo patogénico. Bueno, esto es para repetir lo mismo, decirle que cuando hay equilibrio hay salud, eso es lo que nos está diciendo, agente, huésped, medio ambiente, pero si se rompe uno de los elementos de esta triada, se va a producir la enfermedad. Este es el famoso, esto también ha revisado, ¿o no? ¿Se acuerdan de Lalonde? El señor que hizo todo un estudio en Canadá y que significó la base para reestructurar el sistema de salud de Canadá. Claro, eso es el profesor Garay que les enseñaba, ¿no? Salud pública, claro, pues esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque esto fue todo un evento, pues en el año 70, este señor, que no es médico, eso es lo que da cólera, ¿no? Varios de los que han hecho cambios eran médicos. Este señor, pues no era médico, pero hizo todo un estudio y demostró que había estos determinantes. Y lo más importante, porque demostró esto. Decía, miren, en Canadá tenemos estos determinantes, que es el estilo de vida, que es la biología humana, que es el entorno y que es el sistema sanitario. Y dijo, ¿cómo estamos gastando? ¿En qué se gastaba más en Canadá? Que para eso también nos sirve la epidemiología, para que analicemos información. Entonces ustedes ven este cuadro y a ver, vamos a ver qué cosa hay acá. Entonces, ¿en qué se gastaba más? Sistema sanitario. En sistema sanitario. ¿Y qué impacto tenía el sistema sanitario? Nada, pues un poquísimo. Y nosotros sabemos que centro de salud, hospital, no. Lo más importante era el estilo de vida. ¿Y cuánto se gastaba en el estilo de vida? Casi nada. Esto sirve para que en Canadá se cambie el sistema de salud. Bien, y llegamos a la famosa historia natural de la enfermedad,
¿Qué es la historia natural de la enfermedad? En resumen, es cómo evoluciona la enfermedad sin que intervenga el médico. Cómo se inicia, cómo se desarrolla y cómo termina, sin que intervengamos nosotros. ¿Está bien? ¿Y cómo se llama cuando nosotros intervenimos? ¿Cómo se llama? Es la evolución clínica, ya se llama eso, ¿no? Ya no es la historia natural. La historia natural es cuando nosotros dejamos que la enfermedad evolucione sin nuestra intervención. ¿Y para qué sirve conocer la historia natural de la enfermedad? Miren para lo que sirve. Sirve para que hagamos screening, o sea, ¿cuándo aplicamos pruebas diagnósticas? En personas sanas y evitar o prolongar su vida. No sirve para el tratamiento. Si yo conozco la historia natural, voy a hacer un buen diagnóstico. Y si voy a hacer un buen diagnóstico, voy a dar un buen tratamiento. Nos va a servir lo que les mencioné hace un rato para el diagnóstico diferencial. No voy a confundir una enfermedad, no voy a confundir un dengue con una neumonía, porque conozco la historia natural. O no voy a pedirle a un paciente que tiene 10 días de enfermedad con sospecha de dengue, no le voy a pedir un PCR, por ejemplo. Para eso sirve la historia natural. Y que son errores que con frecuencia cometen los colegas. Y cuando llega la epidemiología, el que hace epidemiología dice, si sabe que esto no procede, ¿cómo le va a poner usted PCR a un paciente que tiene 10 días de enfermedad? Usted no conoce la historia natural. Para eso sirve esto que les estamos enseñando. Y como ven, no está alejado de lo que ustedes están estudiando. También para la cuarentena y aislamiento, cuarentena, ese concepto surgió cuando hubo la famosa peste, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, los barcos llegaban cuando hubo la epidemia de peste y los impedían que bajen por 40 días. Por eso se llama cuarentena, pero el concepto actual ya no está bajo esa perspectiva. La cuarentena tiene que ver con el tiempo de aislamiento en relación con el periodo de incubación, pero se ha quedado como cuarentena, ¿no? Pronóstico también nos sirve. Ustedes conocen la historia natural, por ejemplo, del cáncer de mama, el estadio 1, el estadio 2, etc. Y dice, ya, este es un cáncer de mama estadio 1, dice, la recuperación total 80%. Secuelada va a quedar 5%. Y se muere el 15%. Entonces, cuando viene su paciente, el paciente pregunta eso, ¿no? Doctor, ¿cuál es el pronóstico, no? Entonces le vamos a decir, su cáncer es un cáncer de estadio 1, con la quimioterapia, la radioterapia, el tratamiento, etc. Su expectativa de vida a 5 años es del 80%. Para eso sirve la historia natural de la enfermedad. Y es fácil porque hay dos cositas nomás en el contexto de historia natural, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El prepatogénico, recordamos la tríada ecológica, agente, huésped, medio ambiente, equilibrio. Mientras hay equilibrio, estamos en el prepatogénico, se rompe el equilibrio, pasamos al periodo patogénico. Y en el periodo patogénico podemos encontrar el periodo patogénico temprano y el periodo patogénico tardío. El temprano, etapa reactiva, prodrómica, subclínica, y el tardío, fase clínica y resolución. Esto he querido sistematizar de esta manera para que no se olviden y simplificar, ¿no? Hay una fase de susceptibilidad que vendría a ser la etapa prepatogénica, luego estamos en la etapa patogénica donde existen cambios patológicos y que se va a traducir en una enfermedad subclínica. Si ustedes comienzan a ver la fisiopatología de la enfermedad, van a poder sacar todos estos elementos. ¿Y qué pasa cuando el microbio ingresa al organismo? Y ustedes van a recordarse, vamos a hablar de lo cercano que es COVID. El agente es un virus. El virus tiene un receptor. El receptor llega a la célula y ahí por endocitosis ingresa dentro del citoplasma. Luego el citoplasma se va al núcleo. Y en el núcleo utiliza el material genético del ser humano. Y a partir de ello se reproduce y luego se disemina por todo el cuerpo. Cuando se disemina por todo el cuerpo aparece fiebre. Decimos ahí migraña.
Y cuando aparece el primer signo o síntoma, estamos hablando del periodo patogénico, fase clínica, ya no etapa subclínica. Entonces tiene que ver, por eso les digo, epidemiología, desde la perspectiva como se los planteamos a ustedes, tiene mucha relación con lo que les gusta a ustedes, que es la fisiopatología, que es la fisiología y todas esas cosas. Y entonces, etapa subclínica, cambios patológicos, todo lo que les he comentado, aparece el primer signo o síntoma, ya enfermedad clínica. Todo ese periodo desde que la exposición hasta que apareció el primer signo o síntoma se llama periodo de incubación. Y las enfermedades tienen diferentes periodos de incubación. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, hablamos de los periodos de latencia. Luego de la enfermedad clínica se va o se recupera, o queda con secuela o se muere, ¿no? Es así. Y ahí, por eso les decía, de que la historia natural nos sirve también para el pronóstico y para decirle a los familiares cuál es la posibilidad. Le ha dado un resfrío. ¿Cuál es el pronóstico, doctor? Sí, posible, se recupera, ¿no? Resfrío. Le ha dado influenza. Ya, vamos a ver. Tiene diabetes, es adulto mayor. ¿Qué características tiene? El pronóstico es de que la probabilidad de que fallezca es tanto, de que haga enfermedad grave es tanto, que se recupere totalmente. Y ahí entra este concepto también de tiempo usual de diagnóstico, ¿no? Que no es el screening, ¿no? El screening se hace cuando las personas no tienen signos o síntomas. Este es el famoso, esto está en el famoso MOPES, que es parte de la bibliografía que les hemos dado, son los módulos de epidemiología, ¿no? Y ahí lo que se ha mencionado, ya de manera esquemática, y hemos correlacionado los niveles de prevención. Este es el esquema de Leder y Clark, que lo que hizo fue correlacionar la historia natural con los niveles de prevención. ¿Sí? Está periodo prepatogénico, agente huésped medio ambiente, se produce el estímulo. ¿Por qué? Porque ya les dije, hay desequilibrio en uno de los elementos de la triada y pasamos al periodo patogénico. Y en el periodo patogénico hay esto que llamamos el horizonte clínico, que es una línea imaginaria que divide el subclínico del clínico. ¿Y qué hay en el subclínico? Lo que yo les mencioné, entre el microbio se reproduce, usa el material genético, si es que es un virus, si es una bacteria, si tiene la toxina, interviene la toxina, etcétera, etcétera. Todo eso ocurre en este periodo subclínico. Cuando aparece el primer signo o síntoma y estamos en el periodo clínico y hemos pasado el famoso horizonte clínico. Y luego viene la resolución, que puede ser muerte, recuperación total o presencia de secuelas. Y hay un correlato. A ver, las señoritas de allá están conversando amenamente. ¿Eso es el curso? Ustedes, ¿sí? ¿Qué duda tienen? ¿Ninguna? Entonces yo les pido de que mantenemos el silencio, porque sí, yo un poquito me perturba. ¿Ya? Si tienen dudas, levantan la mano y yo con el mayor gusto les contesto. Ok, entonces les decía, tenemos y correlacionamos los periodos, el prepatogénico y el periodo patogénico. Y acá les he traído otro esquema que también dice lo mismo, sino que le hemos añadido acá, esto de acá, que es prevención primordial y prevención cuaternaria. En los libros hay poco sobre prevención primordial. Sí, hay bastante ya sobre prevención cuaternaria, pero prevención primaria, he visto el libro de Bonita, que les hemos, y que creo que está, lean, esa es la obra que me han hecho recordar. Lean el material que les he puesto, porque el examen no es solamente de lo que hablo, de lo que está acá, sino también es el material que les hemos puesto en seminario y práctica. Y en seminario hay una lectura bonita que va a permitir que complementen todo esto que estamos conversando, porque en seminario hay una lectura de la historia natural de la enfermedad. Y en teoría está todo lo que es prevención, y lo que van a encontrar muy poco es prevención primordial, y eso está en la lectura que les hemos puesto, perdón, que hemos sacado de Pelle Colmoni. Bueno, esto es lo mismo que les hemos mencionado.
Hay el estado de salud y el estado de enfermedad, y esta es el horizonte clínico. Es el horizonte clínico. Entonces, en el estado de salud podemos pasar al estado de enfermedad y puede haber enfermedad abortiva, o puede desarrollarse la enfermedad de manera limitada y recuperarse la salud, o puede ocurrir cronicidad, muerte o discapacidad. Y en ese proceso aparecen los diferentes niveles de prevención, ¿no? Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Eso también es importante que recordemos, ¿no? Bien, concepto fundamental, periodo de incubación. Entonces, si yo les digo, un niño fue diagnosticado de tosferina, ¿no? Y después de 7 días que estuvo su hermanito en contacto con este niño, desarrolla la enfermedad. ¿Cuál es el periodo de incubación que ha tenido el hermanito? Entonces, para que respondan a esa pregunta, tienen que saber la definición del periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que ingresa el microbio hasta que aparece el primer signo o síntoma. Entonces, si el niño estaba sanito y estuvo en contacto con su hermanito, tiene tosferina, y después de 7 días que estuvo en contacto, ese periodo será el periodo de incubación para ese niño, porque es el tiempo que transcurre desde que ingresa el microbio hasta que aparece el primer signo o síntoma. El otro concepto es periodo de inducción. Ahí viene, también recuerden, el periodo de inducción tiene dos connotaciones. No, periodo de latencia. Periodo de latencia tiene dos connotaciones. Desde la perspectiva de las enfermedades transmisibles, el periodo de latencia es el periodo que transcurre desde que ingresa el microbio hasta que la persona se convierte en infectante. Entonces, no necesariamente el periodo de latencia coincide con el periodo de incubación. Ejemplo, nuevamente yo les pongo el ejemplo de COVID, porque seguramente entiendo de qué es lo que conocen bastante. Y si no, tienen que revisar. En COVID, las personas contagian, ¿cuánto tiempo antes? ¿Con qué momento? Hasta 2 días antes de que aparezca el primer signo o síntoma. Entonces, si el periodo de incubación de COVID es 14 días, el periodo de latencia de COVID será 12 días. ¿Está bien? Sarampión. Sarampión se contagia hasta 4 días antes de que aparezca el primer signo o síntoma. Entonces, si sarampión tiene un periodo de incubación de 21 días, el periodo de latencia será 21 días menos 4 días. No sé si con eso queda clara la definición de lo que es periodo de incubación y periodo de latencia. Periodo de inducción es el periodo que transcurre desde los cambios histológicos hasta la evidencia de los cambios patológicos. Ese es el periodo de inducción. Y les decía, periodo de latencia también se utiliza en el contexto de las enfermedades no transmisibles. El periodo de latencia en el contexto de las enfermedades no transmisibles tiene la misma connotación que el periodo de incubación. Es decir, es el tiempo que transcurre. Diabetes, por ejemplo. No vamos a decir el periodo de incubación de la diabetes. Tenemos que decir el periodo de latencia de la diabetes. Es el tiempo que transcurre desde que los diferentes factores de riesgo entran en contacto con el individuo hasta que hace el primer signo o síntoma. Es gordito, tiene antecedente familiar, sedentario, y después aparece que comienza a tener mucha sed y le hacen una prueba de tolerancia a la glucosa y encuentran que tiene diabetes. A eso, desde esas épocas hasta que apareció el primer signo o síntoma, eso se llama periodo de latencia. Y luego tenemos el periodo de ventaja, que es otro punto importante también. El periodo de ventaja lo que nos permite, o lo que nos dice es el tiempo que transcurre desde que se hace el diagnóstico precoz hasta el tiempo en que se hace el diagnóstico tardío. Entonces ahí también la otra cosa que deben de recordar es de que cuanto más corto es el periodo de ventaja, peor pronóstico tiene la enfermedad. Ejemplo, dice, el cáncer de hígado
tiene un periodo de ventaja cortito. ¿Por qué? Porque cuando se hace el diagnóstico, ya se hace el diagnóstico usual. O sea, llega el paciente, llega con ictericia, se le hace el estudio y dice, no, es un cáncer. El periodo de ventaja en ellos es muy corto. ¿Por qué? Porque se diagnostica, se hace el diagnóstico usual ya cuando la enfermedad está avanzada. En cambio, aquellas enfermedades que tienen un periodo de ventaja largo tienen mejor pronóstico. Ejemplo, el cáncer de cervix. Para que un cáncer de cervix inicial pase un cáncer de cervix avanzado, más o menos 5 años. Por eso se dice, cuando se detecta una persona con un cáncer de cervix avanzado, se dice, esta señora o esta mujer no se ha hecho un Papa Nicolau, ni siquiera un Papa Nicolau en los últimos 5 años. En cambio, el cáncer de hígado, para que pase de la etapa precoz a la etapa avanzada, requiere muy poco tiempo. Igual que el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas también se diagnostica tardíamente. ¿Por qué? Porque tienen un periodo de ventaja cortito. Entonces, cuanto más corto es el periodo de ventaja, peor pronóstico de la enfermedad. Entonces, el periodo de ventaja es el tiempo que transcurre desde el diagnóstico precoz hasta el diagnóstico usual. O dicho de otra manera, desde el diagnóstico en periodo inicial hasta el tiempo que transcurre para hacer el diagnóstico avanzado. Eso es el periodo de ventaja. Entonces, nuevamente le digo, cuanto más pequeño es el periodo de ventaja, peor pronóstico de la enfermedad. Acá les he traído, miren, esto es importante también que recuerden cuáles son los periodos. Van a variar, pues nos varía de horas, minutos, dependiendo del problema. Si yo ingesta de órgano fosforado, va a haber un periodo de incubación de minutos a horas. Salmonela, que produce fiebre y diarrea, 6 a 48 horas. Entonces, si ustedes comen algo y después de 6 horas, entre 6 a 48 horas, tienen diarrea acuosa, eso puede ser salmonelosis. Pero si ustedes tienen diarrea con moco y con sangre, eso ya debe ser shigellosis. ¿A qué me refiero? Fuimos a festejar y después de 8 horas hubo de todos los que fueron a festejar, por haber aprobado el curso, desarrollaron un cuadro de infección intestinal, probablemente salmonelosis. Varicela, 10 a 21 días. Virus de la hepatitis A, 4 a 50 días. Radiación de la bomba atómica para producir leucemia, 2 a 12 años. Entonces, cuando ustedes hablen, por ejemplo, de la radiación de la bomba atómica y la presencia de leucemia, no vamos a hablar del periodo de incubación, vamos a hablar del periodo de latencia. Cuando hablamos de la radiación en Chernóbil y el cáncer de tiroides y el tiempo que transcurre para que yo esté en contacto con la radiación y me produzca cáncer de tiroides de 3 a 20 o más años, eso se llama periodo de latencia. ¿Ya? Esto ya también ustedes conocen. Prevención primordial, prevención primaria, secundaria y prevención terciaria. Yo creo que con los ejemplos vamos a aprender un poquito más. Prevención primordial, miren lo que dicen, factores subyacentes. Los factores subyacentes, los factores que están alrededor de la enfermedad, la intervención sobre ellos está referida a la prevención primordial. No confundamos prevención primordial con promoción o con protección específica o con prevención primaria. Y dice evitar el surgimiento, miren lo que dice antes, el surgimiento y consolidación de patrones de vida social y económica y cultural que se sabe contribuyen a elevar el riesgo de enfermedad. Es decir, los factores sociales, económicos y culturales son aquellos factores que están alrededor de la enfermedad que van a explicar la ocurrencia de la misma, ¿no? Decíamos, ejemplo, nivel educativo inadecuado, ingreso económico deficiente, nivel cultural bajo, van a condicionar la ocurrencia de enfermedad. Esos son los factores circundantes.
Frente a ello, hay una serie de acciones. Por ejemplo, estos son factores que están alrededor: contaminación atmosférica, urbana, tabaquismo, sedentarismo. ¿Qué acciones son referidas a prevención primordial? Elaboración de leyes, reglamentos y otros tipos que limiten la contaminación. Control del consumo de tabaco en lugares públicos. Yo siempre muestro eso que está allá, que dice prohibido fumar, ¿no? Eso es prevención primordial. Eso que está allá. Control de publicidad del tabaco. Ya no se puede hacer publicidad sino a partir de las 12 de la noche. Control de publicidad del tabaco. O poner impuestos al tabaco, impuestos al licor. Esas son medidas de prevención primordial. Establecimiento de centros de recreación para promover el ejercicio físico son acciones de prevención primordial. Y acá, a ver, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué medida de prevención sería esta? ¿Por qué? Entonces viene ahí, ¿por qué? Siempre ¿por qué?, ¿no? ¿Qué vemos acá? ¿Qué está de acá? La de la izquierda. ¿Qué es? O no se ve, o no se entiende. Yo pensé que se entendía. ¿Se entiende o no? ¿Qué ven ahí? Es revisión técnica. Revisión técnica. ¿Eso es prevención primordial o no? Sí, ¿por qué? ¿Accidentes? Ya. Miren, ¿cuál es la causa más? Y ahí no sirve, ahora que revisen accidentes, van a identificar cuál es la causa más frecuente de los accidentes de tránsito. Alcoholismo. Van a darse cuenta que es el exceso de velocidad. ¿Y de quién depende eso? De nosotros. Y van a ver que una de las causas menores son las fallas mecánicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vemos desde la perspectiva epidemiológica, realmente esta no es una medida importantísima, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar? Más bien, ¿qué nos ayuda esto de la Revisión técnica? Revisión técnica nos va a ayudar a mejorar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque vamos a reducir la cantidad de carros que contaminan el medio ambiente, entonces vamos a mejorar el medio ambiente. Pero desde el punto de vista epidemiológico, ya van a ver ustedes, revisen y me van a dar la razón. Sí, el doctor dice que la causa más frecuente es el exceso de velocidad. Y eso no depende de que haya una revisión técnica. Y lo otro es, ¿qué ven ahí? Los octógonos. Los octógonos, ¿no? Entonces, los octógonos, como una norma que salió, se llama prevención primordial. Como norma que salió. Pero si yo hago propaganda y digo, ten en cuenta los octógonos, ¿no? O los alimentos con exceso de sal producen hipertensión, eso ya no es prevención primordial. ¿Ya? También sepan diferenciar. Luego tenemos prevención primaria, limita la presencia de la enfermedad mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo. Prevención primaria, ¿dónde se aplica? En el contexto de la historia natural de la enfermedad. ¿En qué periodo? Prepatogénico. Por eso dice eso, ¿no? Control de causas y de los factores de riesgo. Ahí intervenimos. Hay dos estrategias. Hay una estrategia poblacional y una estrategia de grupos de riesgo. Entonces acá vamos a aplicar una estrategia poblacional para prevenir, vamos a hacer prevención primaria de que salgan desaprobados. O sea, todos lo vamos a hacer estudien y lo vamos a motivar. Eso es estrategia poblacional. Pero no, yo digo, hemos tomado el primer examen y hay el tercio inferior. Vamos a intervenir sobre el tercio inferior. Eso es estrategia de grupo, de riesgo. ¿Por qué? Porque los del tercio inferior están en riesgo de desaprobar el curso. Entonces hay dos estrategias de prevención primaria. Estrategia poblacional, la ventaja que es a todos, que aplica a todos, gran potencial para toda la población y adecuada para comportamientos. En cambio, la de grupo de riesgo para individuos seleccionados, hay motivación, ¿no? Voy a desaprobar, pero yo ya tengo 18 en epidemiología, no me importa, ¿no? En cambio, en la estrategia de riesgo dice, yo estoy en el tercio inferior, me motivo, tengo que estudiar. Motivación de los médicos y relación favorable y beneficio-riesgo. Inconvenientes: escaso beneficio para los individuos, escasa motivación de las personas que no tienen la condición, escasa motivación de los médicos, porque no veo, ¿no? ¿El médico qué quiere? Dice, este paciente tiene tuberculosis.
lo voy a tratar. Si mejora, voy a tener la satisfacción. O si le doy pauta, ¿no? Si es una persona que tiene obesidad, le voy a plantear medidas de prevención primaria, que coma saludable, que haga actividad física. Entonces, si es una estrategia individual, voy a ver los efectos, porque va a venir el paciente que pesaba 100 kilos, ahora pesa 80 kilos. Ah, excelente. En cambio, en la estrategia poblacional no vamos a ver eso. De ahí que el médico no se siente motivado. La relación riesgo-beneficio puede ser baja, en cambio, en la estrategia de grupo, los inconvenientes es dificultad de identificar a los individuos que tienen alto riesgo, tiene un efecto temporal mientras se hace la actividad, tiene un efecto limitado, solo centrado para ese grupo seleccionado y es inadecuado para los comportamientos. ¿Esto qué es? ¿Qué nivel de prevención? Poblacional. Entonces empezamos. Cuando se le pregunte qué nivel de prevención, primaria. ¿Qué nivel? Eso es diferencia, ¿no? A ver, vamos a recordarles. Miren lo que hemos puesto. Por eso que deben estar atentos. ¿Qué dice ahí? Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Debajo de prevención primaria, ¿qué dice? Eso se llama primer nivel. Luego, protección específica, segundo nivel. Entonces, en prevención primaria hay primer y segundo nivel. En prevención secundaria hay tercer y cuarto nivel. Y en prevención terciaria, quinto nivel. Entonces, hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Y hay 5 niveles. ¿Está bien? Promoción, que ya le dijimos, protección específica, y luego vamos a hablar de las otras. ¿Ya? Entonces yo les decía, si tenemos este ejemplo de acá, ¿qué es? Eso es prevención primaria, promoción o protección específica. Promoción. Esto de acá, promoción o protección. Entonces, promoción está referido, vamos a completar el tema. Promoción está referido, así de manera concreta, a todo lo que sea información, educación y comunicación. Protección está referida a todas aquellas acciones que evitan la ocurrencia de la enfermedad. Como dice su nombre, que protege de la enfermedad. El ejemplo clásico es la vacunación. Me vacuno y ya pues estoy protegido. Pero no solo eso es protección. Esto de acá también es protección. Si yo evito que en mi jardincito haya agua para que se reproduzca el vector, estoy haciendo protección específica. La señorita del costado, ¿qué está haciendo? Y una charla es promoción. ¿No? Promoción. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer seguramente en algún momento? Y acá, ¿qué es esto? Protección, ¿no? Protección. Estamos eliminando el zancudo, estamos haciendo fumigación, estamos haciendo protección específica. Y en el otro lado estamos revisando el tanque y estamos poniendo las motitas esas para evitar de que las larvas se reproduzcan. Protección específica. Entonces no solo la vacunación es una medida de protección específica. Con eso ya queda, eso también, ¿no? También son protección. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos revisando el tanque, seguramente también para poner las motitas o decirle, tenga usted su tanque tapado. Y en el otro lado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Botando los recipientes con agua. ¿No se ve? Exacto. Entonces, ¿eso es promoción o es protección? Protección específica. ¿Esto qué es? Esto quiero llamarle la atención de que no porque usemos algún medicamento ya se llama tratamiento y por lo tanto pasa a prevención secundaria. Acá estamos en prevención primaria y esto se llama protección específica. No solo la vacuna produce protección específica. Si por ejemplo no, cuando ustedes estén en los hospitales y estén llevando ginecobstetricia, van a ir a ver cómo son los partos. Y cuando nacen los niños les echan unas gotitas, que le llaman el famoso Credelis, ¿no?
Ahora les echan antibiótico. Antes les echaban nitrato de plata en el ojito. ¿Para qué? Para proteger contra la oftalmía gonocócica, ¿no? Entonces, eso se aplica no porque tenga la enfermedad, sino para evitar. Entonces, al aplicar esas gotitas oftálmicas, se está haciendo quimioprofilaxis. Si la quimioprofilaxis en ese contexto es una medida de prevención primaria, segundo nivel. No se olviden, ¿ah? Igual, hay un paciente con toferina en la familia y ha estado en contacto con los hermanitos, con la mamá, le damos tratamiento. ¿Para qué? Para evitar que se enferme. O hay un paciente, o hay en el colegio, alguien tuvo meningitis meningocócica y estuvo en el salón y tuvieron compañeritos que estuvieron en contacto con él, cercano, se les da quimioprofilaxis. Entonces, en resumen, la quimioprofilaxis es una medida de prevención primaria, segundo nivel, llamada protección específica. ¿Está bien? Listo, prevención secundaria, y acá es el tratamiento oportuno, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Y para hacer un diagnóstico precoz, los programas requieren estas condiciones. Disponer de un método seguro y exacto de la detección, ¿no? Bien, vamos a ver a qué nos referimos con método seguro y exacto de detección. Cuando hagamos pruebas pruebas diagnósticas, vamos a hablar de sensibilidad, especificidad, y ahí van a entender a qué nos referimos con método seguro y exacto. Y luego, evidentemente, si yo diagnostico, debo tener a disposición un tratamiento eficaz. No puedo decir, señor, ¿sabe qué? Usted tiene tal enfermedad, pero lamento comunicarle que no hay tratamiento. Entonces, en ese escenario, un programa de detección precoz no tiene utilidad. Y aquí tenemos los diferentes ejemplos de diagnóstico precoz o detección temprana, detección sistemática. Esto se llama, lo que llamamos nosotros son los famosos screening, ¿no? Que se hace en personas que no tienen síntomas. Por eso dice ahí detección sistemática de cáncer de cuello uterino. Ahora que se hace tamizaje en recién nacidos, por eso que se diagnostica hipotiroidismo, por eso que se diagnostica fenilcetonuria, enfermedades que en mi época lo leíamos nomás. Y decíamos, estas enfermedades no ocurren en nuestra raza, pero hay un montón de niños que tienen esos problemas. Sino que antes no los detectábamos y se morían sin diagnóstico. Prueba de detección de sordera en trabajadores, por ejemplo, y prueba de detección de edema y febriles. Prevención terciaria, reducir el progreso de las complicaciones de la enfermedad ya establecida, encaminadas a reducir las secuelas. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la prevención terciaria, es decir, la rehabilitación? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Exacto, es tratar las secuelas, pero ¿para qué? Para que el individuo se reincorpore a sus actividades usuales. Si era profesor, vuelva a hacer sus clases. Si era estudiante, vuelve a estudiar. Si era cirujano, vuelve a operar, ¿no? Ese es el objetivo final de la prevención terciaria. Y luego la prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria, ¿en qué periodo de la enfermedad se aplica? ¿En qué periodo se aplica la prevención cuaternaria? Ya les vean, en realidad solo esa cocha. Le pregunto, ¿dónde se aplica la prevención cuaternaria? Eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la prevención cuaternaria? Para prevenir de las cosas inadecuadas que podamos hacer nosotros. ¿A qué me refiero inadecuadas? A que demos sobre tratamiento, ¿no? Un paciente está terminal y dice, no, hay que darle quimioterapia, que siga intubado, etcétera, etcétera. O el paciente viene por un muñero y hay que hacerle resonancia, tomografía, ecografía, hemograma, ¿no? A eso se refiere esta medida de prevención cuaternaria. Son acciones orientadas a evitar que hagamos un sobreuso de
las pruebas diagnósticas o esquemas terapéuticos cuando ya no son necesarios. Pues esto ha surgido en el contexto de que ha habido o hay, ¿no?, un sobreuso de esos elementos. Y esto se aplicaría o se aplica en el contexto de la prevención secundaria. La otra cosa que no les he mencionado es de que las medidas de prevención primaria, y yo les decía, ¿no?, anoten, reduce la incidencia de la enfermedad. Una vez que tengamos la clase de indicadores, ya yo les voy a preguntar, ¿y por qué creen ustedes de que la prevención primaria reduce la incidencia? En cambio, la prevención secundaria, lo que va a impactar va a ser fundamentalmente, les digo, sobre la prevalencia. Y hago ese acápite y le digo sobre la prevalencia, porque de repente ustedes consultan y les van a contestar sobre la prevalencia y la incidencia, ¿no? Pues yo digo fundamentalmente sobre la prevalencia. O sea, si ustedes diagnostican y tratan oportunamente, va a disminuir la prevalencia. Si ustedes aplican quimioprofilaxis para el contacto con el paciente que tenía, para los contactos de los pacientes con meningitis meningocócica, va a reducir la incidencia. ¿Ya? Tengan en cuenta esos elementos y ya vamos a discutir la próxima semana por qué hemos dicho que la prevención primaria reduce la incidencia y la prevención secundaria reduce la prevalencia. Un resumen en relación a prevención primordial, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria y prevención cuaternaria. Y ahí están las fases de la enfermedad y ahí está también la población hacia la cual está orientada, ¿no? Lo que hemos conversado, a resumir en un cuadro, ya a eso hay que ponerle pues los elementos que hemos aprendido en la clase. Aplicaciones, ahí está, lo que más les gusta. Entonces, la historia natural puede ser aplicada, pues, ¿no? Por ejemplo, les traigo este ejemplo y las demás enfermedades también se pueden aplicar. Entonces ya ustedes pueden ver, por ejemplo, si ustedes conocen la historia natural de la enfermedad, ya saben de que la fiebre en el dengue no va a durar más de 5 días. Entonces no insistan en querer decir que dengue si el paciente tiene 10 días de enfermedad. Eso es lo más probable que no sea dengue. Segunda cosa que les va a decir la historia natural es de que hay una fase crítica. Cuando baja la fiebre, ahí hay que estar teniendo cuidado con la persona. O si nos da dengue, tenemos que tener cuidado a partir del 5.º día. ¿Por qué? Porque cuando baja la fiebre, comienza a aparecer la complicación. ¿Por qué? Y a eso comienzan a leer ustedes su fisiopatología. Porque hay aumento de la permeabilidad vascular debido a la tal sustancia, etc. Es eso que les gusta. Y explican, por eso se extravasa el líquido. Y si se extravasa el líquido, se va a producir hemoconcentración. Y si hay hemoconcentración, va a aumentar el hematocrito. Y como hay sustancias que se producen en el proceso inflamatorio, van a disminuir también la producción de plaquetas. Para eso sirve la historia natural de la enfermedad. También les va a servir lo que yo les decía, para que sepan cuándo piden un examen determinado. Les sirve, miren, yo les he traído, por eso les digo, a veces dicen, no, pero esas definiciones que hacen los de epidemiología, está basado en la historia natural. Por eso dice ahí, caso probable de dengue, toda persona con fiebre menor o igual a 7 días. Miren, menor, ¿por qué? Porque hemos visto esto de acá que están viendo cuánto tiempo dura la fiebre máxima. Que recibe o ha visitado áreas de transmisión de dengue o con infección del vector Aedes aegypti 14 días antes del inicio de síntomas. ¿Qué cosa es 14 días antes? ¿A qué se está refiriendo esos 14 días antes? A ver. ¿A qué? Latencia, no. Entonces les voy a decir. ¿Latencia? ¿A qué nos hemos referido cuando hemos dicho el tiempo que transcurre desde que ingresa el microbio hasta que se produce el primer signo o síntoma se denomina periodo de incubación? Pues a eso se refiere. Por eso dice, ha estado usted hace 14 días en un lugar donde ha habido dengue, ya está en contacto. Si está en contacto es el periodo de incubación.
Y está haciendo fiebre por eso. Porque si dice, ah, sí, doctorcito, yo estaba hace 21 días en Tumbes, donde hay cualquier cantidad de mosquitos y epidemiológicamente sabemos que el dengue, hay brotes de dengue. Si le dicen, he estado hace 21 días y tiene fiebre, ustedes le dirán, ah, sí, tiene dengue. No, pues, y para eso sirve la historia natural. ¿Se dan cuenta? Esa es la utilidad de la historia natural. Si no, ya como médicos pecamos de que no conocemos nada, y el que nos da duro es el epidemiólogo. No, porque yo les voy a decir, yo les dije que yo no soy epidemiólogo, yo soy pediatra que hace epidemiología. Pero yo tengo la otra ventaja, que puedo discutir con los colegas en estos temas de patología, de cuadro clínico, además. Y el adicional, que como ellos no recuerdan estos temas, entonces tengo mayor posibilidad de poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Y eso es lo que tienen que aprender ustedes. Entonces yo les digo, paciente tiene 10 días de fiebre, no, ya no piensen en dengue. Lo más probable es que no sea dengue. Para pedir las pruebas diagnósticas también hay que saber la historia natural de la enfermedad. Ya van viendo, miren, ¿en qué momento hay viremia? En los primeros 5 días de viremia. Después del 5.º día ya comienzan a aparecer los anticuerpos. Entonces ahí lo que vamos a solicitar son las pruebas correspondientes. Entonces imagínense que ustedes están de alumnos y están viendo un paciente con dengue y ven a su profesor que le pide PCR y el paciente tiene 7 días de enfermedad y tenía un doctorcito, ¿sabe qué? La historia de la enfermedad dice que ya los 7 días no hay virus. Lo que vamos a encontrar es anticuerpos. Mejor le pedimos anticuerpos. ¿Y eso con qué? Solo con conocer la historia natural. Y este es un error frecuente, no solo para esta enfermedad, sino para todas las enfermedades que son prevenibles, porque si no conocemos cómo es el comportamiento del microbio, vamos a pedir pruebas y que después vamos a decir, ah, no tiene dengue, pero no porque el paciente se está muriendo de dengue y vamos a decir no tiene dengue porque el resultado es negativo. ¿Y por qué? Porque pedimos inadecuadamente la prueba. Entonces esto les tiene que quedar también a ustedes como enseñanza. El dengue, en los primeros 5 días vamos a pedir PCR o NS1. Después del 5.º día, ¿qué inmunoglobulina? ¿Qué inmunoglobulina aumenta en todas las enfermedades primero? Dije... Que por ejemplo eso tienen que saber. ¿Qué? Si han hecho inmunología, pero también, ¿no? Estamos así. Claro. Esas cositas, miren, tienen que aprender así. Son dogmas, ya eso no va a variar nunca. Cuando hay una enfermedad, lo primero que se incrementa son las inmunoglobulinas M. Cuando tiene G, ya eso es memoria, decimos. Este ya ha tenido la enfermedad. Pero si es M, esto es agudo. Esos conceptos, por ejemplo, yo los tengo desde que estudiaba así como ustedes. Hay cosas que no debemos olvidarlos. Listo. Entonces, eso es lo que queremos que aprendan. Muy bien, gracias.